Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Laravel, continuando con el tutorial anterior donde vimos cómo utilizar la herramienta de MySQL Workbench que nos permitía diseñar nuestra base de datos y donde ya creamos dos tablas, una era de users y otra de DNIs, aplicando el método de la relación de 1 a 1. Ya tenemos nuestra tabla y también ya llenamos con algunos datos. Llega el momento de integrarla hacia Laravel. Entonces vamos a hacer eso en este tutorial. Vamos a abrir nuestro editor de texto y para estos tutoriales voy a utilizar la versión 4.2 de Laravel. Esta versión por defecto viene deshabilitado lo que es el debug. Quiere decir que no nos mostrará los mensajes de error. Así que pueden ustedes habilitarlo de forma manual ingresando a app, yendo a config y a app.php, donde está la línea debug. Por defecto viene en false, lo colocan a true. Lo siguiente, vamos a configurar nuestra base de datos. Vamos a database.php y en MySQL colocamos los datos de nuestro servidor y de nuestra base de datos. Aquí prueba el nombre de usuario root. Con eso ya está. Lo siguiente que vamos a hacer será crear nuestros modelos. Cada modelo siempre va a hacer referencia hacia una tabla en nuestra base de datos. Por defecto tenemos un modelo que es user, que hace referencia a la tabla users o usuarios en nuestra base de datos. Vamos a crear nuestro modelo, new file. Vamos a colocar el siguiente código donde tenemos la clase DNI. Es importante decirles que lo que son los modelos en Laravel, siempre las clases y los modelos se manejan siempre en singular. Y el nombre de las tablas en nuestra base de datos se manejan en plural. Esta es una convención que recomienda Laravel utilizar para evitar futuros inconvenientes. Así que es por eso que coloqué DNI, la clase, y donde hago referencia a mi tabla que se llama DNIs. Y estoy incorporando también timestamps, el cual va a ser igual a false. Esto lo utilizo para que Laravel omita los campos que se crean por defecto en una tabla. En este caso de Laravel, como son el campo create@, y updated@, que son creado y actualizado. Y bueno, con esto estoy simplemente omitiendo, ya que mi base de datos, mis dos tablas, no contienen estos campos. Entonces, para eso se utiliza esto. Y además estoy incorporando una función que hace referencia al modelo users, el cual retorna una relación. En este caso, belongs to, que significa pertenece a, y acá dentro del paréntesis colocamos el nombre del modelo al cual pertenece, en este caso users. Interpretándolo de una manera un poco más sencilla, vendría a ser de la siguiente forma: un DNI pertenece a un usuario. Un DNI pertenece a un usuario. Esta es más o menos la forma como se leería esta parte. Entonces, como estamos haciendo una relación de 1 a 1, vamos a usarlo de esta forma. Una vez teniendo ya el código, vamos a guardarlo y el nombre del archivo debe ser igual al nombre de nuestra clase, dni.php. Ya tenemos nuestro modelo. Vamos a abrir el modelo users y aquí colocamos lo siguiente. Colocamos igual el timestamp igual a false y una función que se llama DNI, que hace referencia al modelo DNI, donde va a retornar una relación que es has1, que solamente tiene uno, quiere decir, ¿no? Este has1 se utiliza para hacer la relación de 1 a 1 y de igual forma DNI. Entonces, ¿cómo se podría leer? Sería: un usuario solamente tiene un DNI. Un usuario tiene solamente un DNI.
sería la forma de lectura. Esta relación también puede hacerse inversa, quiere decir que esto puede ir en DNI y DNI puede ir aquí, haciendo que la relación sea inversa, ya que es válida porque la relación de 1 a 1 no difiere mucho de qué tabla a qué tabla se está relacionando. Entonces ya tenemos nuestra relación. Con esto ya es más que suficiente para relacionar dos tablas 1 a 1. Ok, vamos a probar ahora el funcionamiento. Vamos a hacer una consulta. Vamos a hacerlo en routes. Vamos a routes y acá vamos a colocar, por ejemplo, una ruta del tipo get, el cual se llamará buscar, y dentro vamos a incorporar una variable usuario, el cual va a ser igual al modelo user find buscar. Vamos a buscar al usuario que tenga el ID número 2 y a su vez estamos relacionando la otra tabla. Estamos llamando también al otro modelo que es DNI. Lo que hace esto es básicamente ejecutar una consulta, una doble consulta. Primero buscará al usuario con el ID 2 en la tabla users y a su vez buscará el usuario con el ID 2 a la llave foránea que está en la tabla DNIs y vamos a retornar el usuario. En este caso vamos a retornar al usuario su nombre y vamos a retornar el número de documento o de DNI que tiene este usuario. Entonces guardamos, vamos a nuestro navegador y colocamos buscar. Ok, nos sale un error. Esto es normal, siempre va a haber un error. Vamos a verificar qué dice el error. Dice que no se encontró callout not found, no se encontró lo que es la columna user ID. Bueno, en este caso esta es la consulta que se está ejecutando y tenemos que verificar que todos estos campos estén dentro de nuestra tabla. Entonces aquí dice select from DNIs where DNIs user ID. Vamos a verificar nuestra tabla y efectivamente en DNIs está el campo, pero está al revés, dice ID user, cuando la consulta dice que es user ID. Para esto lo que podemos hacer, hay dos soluciones. Una solución es modificar nuestra tabla y otra solución es hacerlo a través de código. Se puede hacer, vamos a hacerlo primero con la tabla, que es la más fácil de hacerlo, ya que vamos a modificar nuestra tabla DNIs y vamos a cambiar por user ID. Ok, ya está hecho el cambio, guardamos y vamos a database, sincronizar modelo, siguiente, ejecutamos y cerramos. Volvemos aquí, actualizamos y ya se nos muestra correctamente. Nos dice Carlos y este es el número de documento. Si vamos a PHP MyAdmin, que lo tengo abierto, vamos a actualizar. Tenemos que Carlos es el ID número 2. Carlos. Recuerden siempre el ID, ¿no? El ID 2, vamos a DNIs. Y en DNIs vamos a ver que dentro del campo user ID que cambiamos recién, el que tiene el ID 2, que es Carlos, el número es el siguiente. Termina con 23, vemos que termina con 23. Está correcto el número, significa que la relación está funcionando de manera correcta. La otra forma de relacionar cuando nosotros tenemos distintos campos o cuando nuestro campo era otro, como vimos hace rato que estaba al revés, Laravel nos permite personalizar lo que son las llaves primarias. Para esto tenemos que ir, por ejemplo, a users y dentro de users tenemos que especificar en hash1 seguido de una coma, especificar la llave foránea, por ejemplo ID usuario
podría ser. También nos permite colocar otro campo adicional donde podemos colocar lo que es la llave primaria de esta tabla, que vendría a ser ID. De esta forma podemos utilizar un poco más personalizado nuestros campos, aunque cuando nuestra base de datos se hace un poco más complejo puede a veces resultar un poco complicado de acordarnos o de poder relacionar. Es por eso que yo recomiendo que utilicen lo que Laravel utiliza por convención. ¿Qué dice Laravel? Dice que la llave foránea que va a estar en la otra tabla debe tener el nombre de esa tabla, pero en singular. O sea, users, ya no, sino user seguido de un guión bajo y a continuación ID. De esta forma Laravel reconoce que este es la llave foránea de esta tabla. Bueno, eso es por convención. Si quieren pueden ver la documentación y ahí ver un poco más en detalle sobre las llaves foráneas y llaves locales, que también está en la documentación de Laravel. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos, por ejemplo, a eliminar. Vamos a hacer un delete teniendo la siguiente ruta: get eliminar. Si nos acordamos, en el tutorial anterior vimos que nuestra tabla DNIs en la llave foránea en específico, en foreign key, teníamos que estaba habilitada la función de onUpdate y onDelete, que estaban los dos en modo cascada. Dijimos que este método nos permitía eliminar todo rastro del usuario, de su llave primaria o en este caso de su llave foránea, en cualquier tabla donde exista la relación, y que esto puede ser bastante útil al momento de eliminar usuarios de distintas tablas sin necesidad de estar buscando una a una. Dijimos que esto es opcional, depende de tu proyecto, depende del diseño, puede que te sirva o puede que no te sirva también, depende mucho de tu proyecto. En este caso vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a borrar al usuario que tenga el ID número 1. Lo que tiene que eliminar entonces con el método de cascada es que va a eliminar tanto al usuario con ID 1 como al DNI que tenga el usuario con el ID 1. Entonces guardamos. Vamos a ver primero, antes de eliminar, nuestra tabla. Tenemos aquí el ID 1, está bien, user ID 1, su documento, su número, y en users tenemos que el usuario con ID 1 es Juan Contreras, entonces se tendría que eliminar. Vamos aquí, colocamos eliminar y correctamente, aunque no mostramos mensaje, pero eso es lo de menos. Si volvemos a nuestra tabla, actualizamos, vemos que Juan Contreras ya no está en nuestra tabla. Vamos a DNIs, también ya no está en DNIs Juan Contreras. Gracias al método Cascade pudimos hacer esto. Si no hubiéramos utilizado el método cascada, tendríamos que hacer otra nueva consulta, por ejemplo, donde tendríamos que buscar DNI, find y en este caso, bueno, ya no sería find, sino sería un where, donde tendríamos que indicar que ID usuario sea igual a, en este caso, por ejemplo, 1. Tendríamos que haber hecho esta consulta adicional para poder buscar todavía en la otra tabla, si no utilizamos el método de cascada. Con el método de cascada, MySQL lo hace por nosotros, así que es una buena alternativa. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es actualizar. Vamos a actualizar. Ok, para actualizar vamos a utilizar otra ruta get actualizar, donde primero vamos a buscar al usuario, que en este caso el único usuario que nos queda es el con ID número 2, y a su vez este buscará también en la tabla DNIs. Y luego estamos indicando que vamos a acceder al modelo
user al campo nombre y vamos a cambiar por Juan Carlos y vamos a acceder también a su teléfono y vamos a colocar este siguiente teléfono, igual el número, vamos a colocar el siguiente número y por último guardamos tanto usuario y guardamos tanto el DNI. Con estas dos es en realidad una doble consulta donde estamos guardando por un lado usuarios y por otro lado estamos guardando el DNI del nuevo usuario. Si vamos a nuestra base de datos, vamos a ver que tenemos a Carlos, solamente dice Carlos Pérez y este es su teléfono. Vamos a cambiar por otro teléfono y su DNI también está acá, que termina con 23. Bueno, esto vamos a cambiarlo. Vamos a poner, por ejemplo, de esta forma. Guardamos y vamos a ejecutar actualizar. Actualizar. Damos un enter y el cambio se ha efectuado. Si vamos a los DNIs, vamos a examinar y vemos que se ha cambiado su número. Vamos a usuarios y vemos que también ahora se llama Juan Carlos y también ha cambiado su teléfono. De esta forma, Laravel nos permite relacionar ambas tablas y a su vez hacer la actualización, la búsqueda y la eliminación. Entonces, bueno amigos, con esto vimos la relación de uno a uno en Laravel, cómo hacerlo, y también vimos cómo hacer esto con MySQL Workbench. Esta relación se debe hacer en ambos sentidos, tanto en MySQL como en Laravel para su correcto funcionamiento. Bueno, nos vemos en otro tutorial donde veremos otra relación de bases de datos.